Tiempos de confusión, de guerras, desplazamientos, pérdida de fe. Es un mundo golpeado de muerte por la violencia, por la injusticia, la corrupción, la indiferencia. Y muchos nos preguntamos acerca de dónde está Dios, cuál es su presencia en el mundo. Esa es la misma sensación que tuvo el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Isaías. En esos tiempos se vivía la guerra, el exilio, el desplazamiento, la esclavitud. Hubo la destrucción total del templo, que era su bien más valioso, y la esperanza se había perdido completamente para ese pueblo. En medio de esa crisis surge el profeta Isaías, quien anuncia la restauración para el pueblo elegido por Dios. Esa restauración basada en la misericordia de Dios. Mi nombre es Jairo Malagón, soy estudiante del Diaconado Permanente y hoy vamos a conversar acerca de la misericordia de Dios desde el punto de vista del libro del profeta Isaías. Vamos para eso a hacer un recorrido por las características de esa misericordia de Dios según la prédica y según el anuncio del profeta Isaías, en donde él predica el amor de Dios, un amor que tiene paciencia, una paciencia que es misericordia y que no es solamente una compasión, sino que es amor puro, es amor fiel que lleva a la esperanza y que por medio de esa misericordia que nos brinda, nos da un camino de regreso a Dios. El pueblo de Israel encuentra un camino de regreso a Dios. ¿Y cuál es ese camino? El arrepentimiento y la conversión. De esa manera, Dios restaura a su pueblo, le restaura en la fe, en la esperanza, en la fidelidad, gracias a la fidelidad que Él conserva por la alianza que hizo con su pueblo. Entonces, para comenzar a hablar acerca de las características, entonces vamos a hablar primero acerca del perdón y de la oportunidad de volver que nos brinda o que brinda Dios al pueblo de Israel. Para ello el profeta Isaías utiliza imágenes muy reales y muy para la época de ellos, en las cuales él muestra el pecado como una mancha, y gracias a la misericordia de Dios ese pecado se borra, desaparece, se blanquea, se limpia. Esa es la purificación que brinda Dios por su misericordia. La eliminación total, el borrar ese registro del pecado de la persona y en especial del pueblo de Israel, lo borra y desaparece completamente, como si nunca hubiera existido, porque Él es capaz de olvidar. Él es capaz, Dios es capaz de olvidarlo, no porque tenga mala memoria, sino porque Él decide no recordarlo más, por el amor que tiene a su pueblo. Y por ello hace una invitación el profeta Isaías a dirigir la mirada a Dios, a regresar a Él, porque Él dice que a Dios no le importa lo que el pueblo se haya alejado de Él.
porque Él está dispuesto a recibirlo siempre. Por más extraviado que se encuentre, por más necesitado que esté, Él está dispuesto a recibirlo. Es una acogida gratuita, es una invitación constante a que el pueblo de Israel se acerque a Él y disfrute de los bienes que Él tiene para el pueblo, esa riqueza inconmensurable que tiene Dios para su pueblo. Por eso el profeta invita a buscar a Dios, a buscarlo y a llamarlo, a acercarse a Él. Es un llamado al arrepentimiento, a la conversión. Y esa acogida que Dios le hace a su pueblo, lo lleva a sanarlo de todas esas heridas causadas por el mismo pecado, por el haberse alejado de Dios. Cuando Él lo sana, lo pastorea. Cuando Él lo pastorea, Dios tiene el control de su pueblo. Otra característica de la misericordia de Dios es su fidelidad. Su fidelidad basada en el pacto, en esa alianza que Dios ha hecho con su pueblo, que es una promesa inquebrantable. Ese pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo desde el comienzo, desde el llamado. Ese pacto se renueva, y Isaías lo proclama, Isaías lo muestra. Por más que pase el tiempo, por más que pasen cosas al pueblo y pasen cosas en la humanidad, ese pacto se mantiene. Esa promesa de Yahvé, gracias a ese pacto, está ahí presente. Es un pacto que a diferencia de la infidelidad del pueblo, esa fidelidad de Dios al pacto es segura. Esa no tiene reversa, esa es fija. Esa fidelidad también es la fidelidad que redime y que salva. Es el Redentor que no abandona a su pueblo. Dios lo redime del pecado, lo redime de la esclavitud. Y gracias a ese poder creador, es capaz de sostener a su pueblo, tenerlo siempre de su mano, porque Dios tiene una naturaleza que no cambia. Él siempre ha sido y será. Por eso su fidelidad es eterna, su fidelidad es sin medida, su fidelidad al pacto, ese amor y esa fidelidad forman parte de su naturaleza inmutable. Ahora hablamos de la compasión y el consuelo. La compasión, que es el acercarse, el ver, el sentir el sufrimiento del pueblo y consolarlo y ver por él.
Es ese consuelo que es una acción personal, es para cada quien. Es una acción que transforma. Dios ve ese sufrimiento del pueblo y se compadece. Por eso Él actúa concretamente y actúa especialmente sobre los más vulnerables, los más necesitados. Él ofrece el cuidado y la protección, un cuidado y protección como una madre que protege, como una madre que cuida, una madre que está presente, una madre que apoya. También el profeta anuncia o habla acerca del perdón, ese perdón que anuncia, que avisa que el sufrimiento terminó, que ya el pago por el pecado ha terminado, que la culpa ya fue perdonada y que el pago, gracias a la misericordia de Dios, ha sido por el doble de los pecados. Para ello también el profeta anuncia la llegada del siervo. Es un anuncio, el anuncio del Mesías, el Mesías que viene a traer sanidad, a vendar las heridas, a consolar a los necesitados, a consolar a los desvalidos, a sanarlos y a recibirlos, a acogerlos. Y también el profeta anuncia la restauración de ese pueblo, la transformación de sus vidas, convertir todas sus tragedias y todas sus miserias en un paraíso, en el Edén, en un jardín de Dios, convertirse completamente a lo que Dios quiere para el ser humano. Cuando hablamos de la misericordia también hablamos del pecado y del juicio. Hace un momento hablábamos del pecado que cometió el pueblo de Israel. Y por ese pecado hay unas consecuencias. Esa consecuencia es el juicio de Dios. Es una consecuencia temporal para pagar por ese pecado. La misericordia de Dios no anula el juicio de Dios. Esta misericordia se presenta luego de cumplir ese propósito purificador del juicio. Porque su ira es temporal, es una ira que lleva también a la compasión y al amor eterno para motivar la restauración. Dice el profeta: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un arranque de furor, de ira, te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido. Vemos en estas palabras del profeta el gran amor de Dios para con el hombre, que a pesar de la ira que en un momento determinado tuvo por un instante, eso lo llevó a no tener compasión temporalmente por el hombre. Pero viene la compasión luego y viene el perdón. Ese juicio correctivo es perdonado y habla del pasado. Aquí en este pasaje dice:
en mi furor te herí. Habla en pasado, es algo que ya pasó, algo que fue. Y enseguida dice, mas en mi compasión te he compadecido. Eso ya es el presente, es lo que Dios tiene para el pueblo, para su pueblo. Es una acción presente, es una acción continua de compasión. Y el pecado ha sido perdonado. Viene el fin del sufrimiento. La deuda se pagó por el doble. Viene el consuelo para el pueblo, el consuelo para el que sufre. Con una compasión que dura para siempre. Es un amor eterno. Esa gran compasión es eterna. No es temporal, es eterna. Y lo que lleva es a una restauración total. La compasión de Yahvé es la causa directa de la renovación y del fin del exilio. Con ello se revierten todos los efectos del pecado. También hablamos de la misericordia como la esperanza de la salvación. Es la esperanza de Israel que no reside en la justicia, sino que se encuentra en la certeza o en la seguridad de que Dios tiene su misericordia, de que Dios es misericordioso con su pueblo. Sobre este argumento se construye la esperanza y la salvación. Esa misericordia de Dios es el motor que impulsa esa esperanza, que impulsa la salvación del pueblo. Y le da al pueblo una razón para confiar. Dichosos todos los que esperan en Él. La esperanza se fundamenta en un Dios que anhela mostrar piedad, que es feliz también mostrando piedad por el pueblo, que ofrece la redención, en donde esa misericordia es la causa de la redención. Y la salvación es una acción preparada, es una acción deliberada, es una acción ya establecida por la compasión de Dios. Y da una garantía hacia el futuro, una garantía de restauración. Mi amor no se retirará de ti. Mi alianza de paz no vacilará, dice Dios por medio del profeta. Esa alianza se renueva para el futuro. Habiendo visto estas características de la misericordia de Dios, vemos que es el fundamento de la esperanza y la redención, como lo acabamos de ver. Y como conclusión, tenemos que la misericordia es 100% amor eterno, es 100% la compasión de Yahvé. 100% Yahvé promete que esa compasión no se retirará. Y por medio de ello garantiza esa alianza para siempre. Es 100% fidelidad en la alianza.
La identidad de Dios está ligada a su compasión, esa fidelidad que nace de esa alianza que Él ha hecho con nosotros. Y es 100% perdón. Es la promesa de que Dios es amplio en perdonar y que siempre tiene una puerta abierta para que el pueblo regrese a Él. Agradezco mucho su atención y espero que esta conversación sea de claridad acerca del profeta Isaías y la misericordia de Dios.